Lo que dijo Lalo es una gran verdad. Por un pelito no hubiera yo podido llegar aquí a este simposium Ágape. Hace 3 semanas me empezó una situación que ya por mi juventud es normal. Yo acabo de cumplir 77 años. Juventud acumulada. A ver, una pregunta. ¿Quién tiene más de 77 años aquí? Póngase de pie. Quien tenga más de 77 años. Uy, bien poquitos, muchachos. O sea que yo soy el Matusalén en este grupo. Resulta de que lo que me sucedió fue que los ojos ya con la edad se van resecando un poco, y sobre todo en la tarde, en la noche, cuando las luces ya están un poco más así, se empieza uno a ver como dicen en inglés, blurry, un poco. Pero en fin, bueno, el caso es que Dios me permitió llegar aquí a Houston. En la mañana estuvimos un ratito allá en el booth de EWTN, Radio Católica Mundial, y me di cuenta de la cantidad de personas que han sido bendecidas por EWTN o por Radio Católica Mundial. Madre Angélica está en el cielo ya, y creo que ella está muy feliz de poder ver allá arriba con el Señor el fruto de una locura. Una locura. Una monja carmelita de clausura en un momento siente que Dios la llama a iniciar una obra que nunca se hubiera pensado. En primer lugar, una mujer de 55 años, una monja de clausura que se había movido de Ohio hacia Alabama. Y yo sé que ustedes acá en el sur saben muy bien que toda esta parte del sur se le llama el Baptist Belt. Aquí la mayoría son bautistas. ¡Qué bueno! Y Alabama, ni qué le digo. ¿Saben cuál es la población católica en Alabama? 2.5%. Y Dios trae a una monja de clausura a un territorio aparentemente hostil para los católicos para iniciar una obra que es lo que hoy día llamamos EWTN y Radio Católica Mundial. Y me llenó de una enorme gratitud, de un gran gozo, el oír de cuántos de ustedes han sido tocados por EWTN o Radio Católica Mundial o las plataformas que hoy día tenemos en todo el mundo. Pero cuando uno ve a Pepe Alonso, cuando uno ve a una persona que está trabajando en televisión, en radio, piensan que nacimos santos. Nada de eso. Nada de eso. Yo me uno a lo que dice San Pablo claramente, que Dios escoge lo necio del mundo para confundir a lo sabio. Yo soy uno de esos necios del mundo. Yo nací en Ciudad de México, ya les dije más o menos la edad, en el año 1941, que para muchos de ustedes puede ser como la prehistoria. Nací en una familia católica. Éramos 8 hermanos, digo éramos porque ya 3 han partido a la casa del Padre. Yo, el mayor de estos 8 hermanos, me crié en un ambiente católico, pero un ambiente católico de lo que llamamos el catolicismo tradicional. Ir a misa el domingo, hice la primera comunión, la confirmación, pero eso era mi catolicismo. Mis padres eran, porque los dos ya están también en el cielo, eran buenos hombres, un buen padre, una buena madre, y me quisieron dar una educación católica. Yo inicié toda mi formación con los jesuitas en México,
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ese catolicismo tradicional que muchos de nosotros quizá tenemos es un catolicismo superficial. Yo me eduqué, repito, con los padres jesuitas en México, y llegó el momento en que, por las circunstancias de mi vida, conocí a la que es mi esposa, que está en el cielo. Partió hace un año, el 31 de mayo, y digo que es mi esposa porque algo que yo se lo he dicho a algunos obispos, a algunos cardenales, creo que en el rito del matrimonio tendríamos que cambiar una frase, que es la que dice: hasta que la muerte nos separe. No, la muerte no nos separa. La muerte, el paso a la vida, a la otra vida, simplemente es un paso en el que todos algún día vamos a llegar. O sea que yo sigo casado con Viri, que está en el cielo. Sigo casado con Viri. Dios me regaló por 57 años a Viri. Pero el punto es que cuando yo conocí a Viri en España, porque sus raíces eran, ella nació en España, en Asturias, el norte de España. Cuando nos conocimos y nos enamoramos y decidimos que queríamos formar una familia, lo hicimos. Me casé en Ciudad de México, pero tengo que compartir con ustedes algo que quizá puede ser a veces no muy agradable de oír. Cuando nos llevamos al sacramento del matrimonio, nos ha faltado muchísima formación para entender lo que es ese compromiso. De los 7 sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica, el único sacramento que se da el hombre a la mujer y la mujer al hombre es el del matrimonio. Y aunque yo estaba enamorado de Viri y ella estaba enamorada de mí, hicimos más bien como un acto social. Fue la boda muy bonita, tuvimos un gran banquete, nos fuimos de luna de miel a Acapulco. Todo lo que una pareja diríamos, ya cumplió. Pero tengo que confesarme con ustedes, y miren, aquí estoy confesándome ante miles de personas. A los 2 años yo le fui infiel a mi esposa. Yo empecé un camino equivocado. Yo empecé a tratar de vivir mi propia vida, porque pensaba de que, y esto lo saben muchos de ustedes que son mexicanos, que para un hombre mexicano pues hay que ser macho, hay que buscar aventuras. Y yo caí en eso. Llegó un momento en que todo mi catolicismo, este catolicismo que yo le llamo de barniz, que yo tenía, se vino abajo. Yo dije, ya fui a demasiadas misas en toda mi vida. Ya la religión para mí ahora puede ser casi como algo que no tiene que ver. Y yo me empecé a alejar primero del Señor, segundo de la iglesia y tercero de mi esposa. Yo le fui infiel a Viri. Incluso llegué a un punto de decirle: Viri, yo quiero que tú me des el divorcio, porque yo ya tengo otros caminos por donde yo quiero caminar. Y Viri, que está en este momento aquí, me dijo una frase: Pepe, yo no creo en el divorcio. Yo no te puedo atar a ti a la pata de la cama. Haz lo que tú quieras de tu vida. Y lo hice. Me fui de la casa. Y esto es algo que quizá les puede parecer a algunos de ustedes como un hombre que trabaja en televisión, que está en el mundo por ahí como un gran católico. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Yo me fui de la casa y me fui a vivir con otra mujer.
Lo hice. Y aquí tengo que darle gracias a Dios por Viri. Viri me dijo: Pepe, yo soy tu esposa desde hoy y para siempre. El día que tú recapacites o pase algo en tu vida, yo estaré esperándote a ti. Un día me llama Viri y me dice: Pepe, tu segundo hijo Rafael está enfermo y ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos pueden venir a buscarme. Tenemos que llevarlo al médico. Yo, repito, estaba separado de ella ya. Y como ella había dicho a los vecinos, a las amistades, que yo estaba de viaje, para disimular vil hipocresía mía, le dije: bueno, espérame en la esquina de la casa, yo te voy a recoger, vamos con el niño, te llevo al médico y vamos a ver qué hacemos. Familia, cuando yo llego a esa esquina de esa casa y veo a mi hijo segundo Rafael temblando, enfermo, yo dije: ¿qué clase de porquería de hombre yo soy? ¿Cómo es posible que yo le haga esto a esta mujer y a este niño? Fuimos al médico, gracias a Dios no era nada serio, pero para mí fue ahí un toque de Dios, porque yo dije: esto no puede ser. Yo no puedo ser esta clase de hipócrita, yo no puedo ser esta clase de mal hombre, que tengo una mujer como ella, tengo ya estos 2 hijos y que yo esté viviendo en esta forma. Y me costó 1 año poder romper con la otra relación. Pero finalmente, un día llamo a Viri y le dijo: Viri, ¿tú me recibirías otra vez en la casa? ¿Saben qué me dijo Viri? Sí, tú eres mi esposo. Sí, vuelve a casa. Yo volví a casa. Terminé con aquella otra relación, pero yo todavía tenía un vacío dentro de mi corazón. Como yo había roto con todo lo que era la religión, yo había roto, olvídate de ir a misa, olvídate de nada, no. Yo tenía mi vida vacía. Y cuando yo vuelvo a casa, lo primero que yo intento es de llenar ese vacío que había en mí. Y lo primero que se me ocurre es meterme, en aquel tiempo estaba muy de moda en México, el budismo lamaísmo. Yo me hice budista, me hice vegetariano. Para mí la carne era cadáver. Viri tenía que cocinar 2 tipos de comida, una para ellos y otra para este loco budista. Eso no llenó mi vida. Yo seguía sintiendo un enorme vacío. En esa búsqueda de tratar de llenar qué era el vacío que yo tenía dentro de mí, se puso muy de moda en América Latina y creo que en todo el mundo lo que es el control mental. Me metí en control mental. Dije: la mente es entonces la que te va a ti a dar la felicidad. Tú vas a poder encontrarte a ti mismo a través de este descubrimiento de tu mente. Pasaron meses y nada. Y aquí viene la parte quizá más trágica de mi vida. Encontré a un hombre, yo trabajaba en el ambiente de la moda en México, a un modista que estaba metido en cuestiones de esoterismo, brujería. Y el hombre me empezó a tratar de llevar por ese camino, a ver si yo podía encontrar por ahí, reencontrarme a mí mismo.
Mis hermanos y hermanas, yo estuve en contacto con el diablo, en contacto con el diablo. Y yo creo que ese es el momento en que ya el Señor de la misericordia tuvo compasión de mí hasta el punto de decirme: te estás yendo por el hoyo total. Mi madre, que está en el cielo, me llama un día a la casa y me dice: Pepe, va a haber aquí en México un congreso de los pentecostales. Cuando yo oí esa palabra dije: ¿pentecostales? ¿Qué son, los que venden costales? ¿O los que se roban los niños en costales? Dice: te voy a pedir un favor, venme a recoger, porque mi coche está descompuesto. Ven a recogerme y me llevas a la casa y se acabó. Bueno, dije: no pierdo nada. Total, llega el famoso día en que mi mamá iba a ir a ese congreso de los pentecostales. Les estoy hablando del año 72. Imagínense. Y voy a recogerla a ese sitio donde se estaba llevando este encuentro con los misioneros del Espíritu Santo en México, en Ciudad de México. Y cuando yo entro a buscar a mi mamá, yo vi algo que jamás en mi vida había yo visto. Gente levantando las manos, gente cantando, gente alabando a Dios, gente que se veía feliz. Y lo primero que yo pensé: estos son fanáticos religiosos. Para hacer la historia corta, tuve que ir a recoger a mi mamá por 3 noches, no una, por 3 noches. Y la última noche que yo tenía ya que recogerla, ya quererme quitar de aquel compromiso que había hecho con ella, me dice: Pepe, ¿quieres que alguien ore por ti? Digo: ¿alguien ore por mí? ¿Y eso qué es? Dice: no, eso no es protestante, eso es católico, ahora están aquí. Y si tú quieres, yo ya hablé con una persona para que ore por ti. Acepté esa oración. Y les puedo dar la fecha exacta: 20 de septiembre del año 1972, el Señor tocó mi corazón. El Señor tocó mi corazón. Descubrí que toda aquella otra basura por la que yo andaba buscando era exactamente basura. Y que yo había tenido en mi iglesia católica, yo había tenido en mi iglesia a Cristo ahí. Yo había tenido al Señor, pero yo no lo había aceptado. Y esa noche empezó mi conversión. No soy perfecto ni nada que se parezca, porque la conversión es un proceso que va a durar el resto de la vida. Pero yo sí puedo perfectamente ver en mi memoria ese miércoles 20 de septiembre que Jesús pudo entrar en mi corazón. Jesús pudo entrar. Hay un texto en la Biblia, Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo sí puedo ver perfectamente bien que esa noche, cuando yo en mi mugre, en mi vacío, en mi nada, yo le dije a Jesús: Jesús, ya no hay más que yo puedo hacer. Entra en mi corazón. Y Jesús entró. Jesús entró. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado ese llamado de Jesús llamando.
y diciendo, déjame entrar en tu vida. Él no va nunca jamás a forzar la puerta, jamás. Él necesita el sí tuyo. Y algo que yo quiero compartir en estos breves minutos que aún tengo, es que yo descubrí que el ser católico no es pertenecer a una religión, es mucho más que eso. Hoy día, si leemos las estadísticas, decimos que en el mundo hay no sé cuántos billones de católicos. Bueno, uno puede ponerse una etiqueta aquí que diga soy católico, pero eso es muy diferente a realmente tener ese encuentro con Jesús. Yo sé que estuvo aquí el señor cardenal, el padre fulano, el padre mengano, todos estos sacerdotes que nos han hablado mucho en cuanto a lo que es el catolicismo. Yo no los voy a contradecir en absoluto, pero sí les quiero decir algo que yo descubrí. Ser católico es más que pertenecer a un club o a una religión. Dice la carta de de Lucas, capítulo 20, que fue por primera vez que a los discípulos se les dio el nombre de cristianos. Lo más importante no es llamarme católico, bautista, anglicano, luterano, no. Lo más importante es que cada uno de nosotros reconozcamos si realmente somos cristianos. Y para llamarse cristianos hay que ser discípulos. Discípulos. Ustedes han oído muchas veces esa palabra discípulo. ¿Qué implica ser discípulo? Y fue lo que yo empecé a descubrir hace muchos años. Ser discípulos es alguien que ha encontrado al maestro. Es alguien que ha decidido poner su vida bajo el maestro. Es alguien que ha decidido vivir de acuerdo a las enseñanzas del maestro. Y es ahí, cuando nos hacemos discípulos de Cristo, que podemos llamarnos cristianos. Muchos de nosotros en la iglesia, y yo sé que aquí hay religiosas, religiosos, sacerdotes, muchas veces en la iglesia nosotros hemos sido sacramentalizados, pero no se nos ha llevado a ese encuentro con el maestro, que es lo que ya los papas, desde Juan Pablo II, el Papa Benedicto, ahora el Papa Francisco, nos insisten: un encuentro personal con Jesús. No le voy a pedir a nadie que levante la mano, pero que se haga esta pregunta en esta tarde. Por eso estamos en este simposio, Ágape, amor. Yo la pregunta que te hago a ti, que yo me la he hecho a mí y que me la hago continuamente es: ¿tú has tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? Y perdonen, a nadie quiero yo ofender, o perteneces a ese club que se llaman católicos, y lo que es peor, dentro de este grupo que se llaman católicos, hay muchos que se llaman católicos a mi manera. ¡Ja! Católicos a mi manera. Son aquellos que han tomado una religión y se la han acomodado a su gusto. Se la han acomodado a como ellos se sienten cómodos. Miren, y no es el tema mucho para entrar en esta tarde, pero por ejemplo, ¿en cuántas familias católicas se ha permitido el aborto? ¿En cuántas familias católicas se ha permitido el divorcio? ¿En cuántas familias católicas simple y sencillamente
todo es una máscara para afuera. Ojalá que este encuentro, hace un momento estuvo Jesús sacramentado acá, en unos momentos más Jesús se va a hacer presente en este altar. Ojalá no salgamos de este encuentro, de este simposium, simplemente con ideas bonitas, qué bonito predicó el padre, qué dijo este otro padre, qué dijo Pepe Alonso. No, ojalá cuando esta tarde salgamos por esas puertas, cada uno de nosotros hayamos decidido que yo quiero ser cristiano. Y vuelvo y repito, no estoy en ninguna manera minimizando el término católico. Católico quiere decir universal. Pero hay algo mucho más al centro de todo esto. Y es lo que yo trato de vivir cada día en mi propia vida. Hay que ser discípulo de Jesús. ¿Es fácil? No. Es ir contra la corriente. Hoy día vivimos en un mundo materialista, secularizado, un mundo que va completamente contra la corriente. Y no es fácil ser discípulo. No es fácil ser cristiano. Yo tengo que confesar con ustedes, yo tuve una crisis fuerte el año pasado con la enfermedad de mi esposa. Yo llevo sirviéndole al Señor casi 40 años. Y cuando Viri empezó el diagnóstico de su leucemia, cáncer en la sangre, yo solamente le pedí al Señor una cosa: sánala, Señor, sánala. Tú puedes resucitar un muerto, tú puedes curar a un leproso, tú puedes abrir los ojos a un ciego. Y no se dio. Yo creo que nunca lo había compartido. Creo que con el padre Pedro Núñez me peleé con el Señor. Le dije: Señor, si así tratas a tus amigos, por eso tienes tan pocos. Porque si alguien que te ha servido como yo he querido toda mi vida, y te pido una sola cosa, que me conserves un poco más a mi esposa. Y no se dio. El 31 de mayo, el Señor la llevó al cielo. Y fue entonces, después de ese momento, que yo empecé a decir: Señor, tu plan es mejor que el mío. Si yo te pedía que me la dejaras, era para que siguieran hospitales, para que siguieran quimioterapias, para que siguieran transfusiones de esto, para que siguiera con... Y en un momento el Señor me dijo: Pepe, yo la tengo conmigo. Ella ya no sufre más. Ella está ya en la vida eterna. Ella ya está sana para toda la eternidad. Y les comparto esto porque no piensen que alguien que ustedes ven en la televisión, en la radio, que somos perfectos. No. Tenemos crisis, y crisis fuertes. Y fue hasta que por fin, después de un tiempo de esta lucha, le dije: Señor, me rindo. Tu plan es el mejor. Tu plan es el mejor. Tu plan es perfecto. Así que yo lo que quiero en esta tarde decirles, hermanos, no piensen que el ser discípulo es fácil. No piensen que el ser cristiano es fácil. No es fácil. No es fácil. Vamos contra la corriente. Pero ese es el único camino. Ese es el único camino que realmente nos puede llevar a vivir esta vida mientras el Señor nos quiera aquí en la tierra. Yo no suelo hacer esto nunca, y lo voy a hacer esta tarde. Yo quiero invitar aquí en este salón, en este simposio, Ágape, el amor perfecto. Yo quiero invitar
a los que quizá nunca le han dicho a Jesús: Señor, entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi corazón. Si nunca lo has hecho, hoy es tu día. Hoy es tu día, es tu invitación. Y como nos decía hace poco el Papa Francisco en su viaje por Chile y por Perú, el Señor sabe que venimos con llagas, con heridas, con mugre. Somos pecadores. El Señor no nos trajo aquí porque seamos perfectos y seamos lo mejor. No, nos trajo precisamente porque Él quiere empezar algo nuevo hoy. Así que yo sé que esto para mucha gente puede parecer como algo de los hermanos separados que invitan a que se entreguen al Señor. Esto no es de ningún hermano separado. Esto es el llamado de Jesús. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Así que yo quiero invitarles que quien tenga el valor de quererle decir a Jesús: Señor, hoy escucho tu llamado, se pongan de pie en este momento. Se pongan de pie en este momento. Este es el momento más importante de tu vida. Este es el momento en que puede cambiar totalmente el camino en el que Dios te quiere llevar. Y lo voy a hacer en una forma muy sencilla. Hace años, estando yo en la primera conferencia carismática que se llevó a cabo en Roma, después fuimos a París y nos invitaron a un grupo de oración. Era una iglesia que había una como capilla abajo, y cuando bajamos estaba casi oscuro, casi en penumbras, y empezaron a cantar algo que creo que es la oración que en este momento tenemos que hacer. Yo no soy cantante, así que si se me va un gallo me van a perdonar, pero la oración que esta gente hizo la hago yo casi cada día. Y la oración con música, y ya lástima que no tengo aquí a Son My Four, a todos mis hijos cantantes, pero la oración dice así: digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Y ahora se las voy a cantar en francés. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Señor. Je dis oui, Señor. Je dis oui, oui, oui. Y ahora cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Aquí estuvo Jesús eucarístico. Aquí va a estar Jesús sacramental. Aquí está Jesús. Y si tú quieres realmente dejar de ser católico a mi manera, dejar de ser cristiano, incluso quieres llegar a ser discípulo, que es lo que Jesús te pide en esta tarde, ahora díselo desde el fondo de tu corazón, con tus ojos cerrados. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor.
Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí.